Hola a todos, mi nombre es Sergio Borjón Espejel y el título de esta plática es El operador fraccional de Fourier, una definición en sentido amplio y estricto. Este trabajo fue asesorado por el doctor Jesús Enrique Escalante Martínez y el doctor Pablo Padilla Longoria. Así que vamos a comenzar. Eh, lo primero que hay que decir sobre el operador fraccional de Fourier es que es una de las múltiples definiciones que buscan extender los conceptos de derivada y de integral para cualquier orden. De este modo, bajo este punto de vista, tiene todo el sentido del mundo hablar sobre medias derivadas, derivadas 3 cuartos, derivadas 0,8 o incluso en algunas de ellas derivadas complejas. Podemos rastrear el origen de este operador hasta el trabajo maestro de Joseph Fourier, la teoría analítica del calor. En este trabajo, él da una expresión que sirve para encontrar las derivadas de cualquier orden. Lo que veremos a continuación es un enfoque moderno de cómo llegar a esta misma definición. Para comenzar, vamos a introducir algunas definiciones básicas. La primera de ellas es la de la transformada de Fourier, que la vemos escrita en la ecuación número 1. Aquí vamos a usar dos convenciones. La primera de ellas es que estamos usando una transformada de Fourier de las que se denominan simétricas. Es decir, tanto transformada como transformada inversa contendrán este factor 1 sobre raíz de 2pi. Y la segunda convención es que estamos utilizando una exponencial eh, positiva para la transformada. De este modo, si para alguna función f de x esta integral descrita en la ecuación número 1 converge, entonces decimos que existe la transformada de Fourier y la denotamos por f de omega. De manera completamente análoga, la transformada inversa la definimos como la ecuación número 2 y para evitarnos el tener que escribir siempre esta integral, utilizamos al operador de transformación f y entonces son válidas estas relaciones. Bien, el siguiente es un hecho muy conocido de las transformadas de Fourier. Encontrar la transformada de Fourier de la derivada enésima de una función f de x es exactamente lo mismo que encontrar la transformada de Fourier de esta función y multiplicarla por un factor menos i omega elevado a la n. Observen que al aplicar la transformación inversa a esta propiedad que está denotada por el número 3, pues encontramos la ecuación número 4, haciendo la única precisión de que estamos escribiendo explícitamente la transformada inversa en el lado derecho de la ecuación. Bien, en el cálculo fraccional es muy común que si hemos encontrado hechos válidos para todo n entero, podemos hacer algunos pequeños ajustes para generalizarlo a algún alfa real. Eso es lo que vamos a hacer exactamente con las dos expresiones previas. La primera de ellas sería entonces que aplicar la transformada de Fourier a la derivada de orden alfa de una función f de x es lo mismo que encontrar la transformada de Fourier de esa función y multiplicarle un factor menos i omega elevado al alfa en esta ocasión. Entonces, nuevamente aplicando la transformada inversa a esta nueva propiedad que está denotada por 5, encontramos una definición para calcular las derivadas de orden alfa de una función basándonos en la transformada de Fourier. Ahora bien, una de las propiedades más potentes del operador de Fourier es que basta con hacer un pequeño cambio en esta definición que hemos encontrado para no solo calcular derivadas, sino también integrales. En concreto, tenemos que cambiar el signo de este factor menos i omega en lugar de ser al alfa, será la menos alfa, y tenemos una expresión para calcular integrales. Bien, ahora que ya tenemos estas expresiones, podemos proceder a calcular las derivadas y las integrales de algunas funciones. Estas tablas resumen algunas de ellas. Por ejemplo, para las derivadas podemos encontrar algunas de las funciones seno, coseno, exponencial, los logaritmos y las potencias siempre y cuando cuidemos de escribirlas como el valor absoluto de una función. Estas son algunas expresiones para integrales fraccionarias y bueno, continuamos. Si nosotros nos ponemos a buscar en nuestra base de datos favorita, vamos y ponemos las palabras fractional calculus, vamos a encontrar muchísimas definiciones. Las tres más famosas son las de Riemann-Liouville, la de Caputo y la de Grunwald-Enrico. Pero hay demasiadas como para listarlas aquí. Bien, debido a esta gran cantidad de definiciones, han surgido algunas propuestas que, para establecer algunas características mínimas que toda definición debería satisfacer para ser llamada derivada fraccional. El criterio del que vamos a estar hablando ahora fue propuesto en el 2015 por Manuel Duarte Ortigueira y Teineiro Machado. Estas dos personas son los autores
muy respetados en el cálculo fraccional, y el criterio que ellos establecen se resume en la siguiente proposición. Un operador fraccional es una derivada fraccional bajo el criterio de Ortigueira-Machado si verifica las siguientes condiciones. Número 1, el operador debe ser lineal. Número 2, debe tener una identidad. Cuando la derivada sea de orden cero, la definición nos debe de arrojar la función sin ninguna modificación. Debe existir una compatibilidad hacia atrás. Cuando el orden de derivación sea un entero, el resultado debe coincidir con el del cálculo ordinario. También debe poseer una ley de índices, que veremos algunos detalles en su momento, y debe tener además una regla de producto generalizada. Pues bien, vamos a comenzar la demostración de que este operador es una derivada fraccional en sentido de Ortigueira-Machado. Para comenzar, demostremos que es lineal. Y para ello estableceremos una función f de x que es combinación lineal de otras funciones g y h, ambas que admiten transformada de Fourier. Usando simplemente la definición que hemos dado ya para la derivada de esta función f de x, podemos encontrar fácilmente la ecuación número 8. Aprovechando las propiedades de linealidad de las integrales, podemos separarlas en dos, y basta con observar en detalle que estas dos integrales definen a la derivada de orden alfa de una función g y a la derivada de orden alfa de una función h, que se expresa en la ecuación número 10. Por lo tanto, son lineales. Para la identidad esto es muy sencillo, basta con que cambiemos el orden alfa por un cero, y entonces esto se reduce simplemente a la transformada inversa, y entonces esto nos devuelve la función sin ninguna modificación. El hecho 3 en realidad lo utilizamos para definir propiamente al operador, basta con hacer los pasos hacia atrás y veremos que coinciden los resultados. El punto número 4, veámoslo con un poco más de detalle. Primero que todo estableceremos que hay una función g de x que está dada por la derivada de orden alfa de una función f de x. Uno de los criterios de las propiedades que justamente generalizamos nos dice que aplicar la transformada de Fourier a la derivada de orden alfa de una función f de x, pues nos tiene que dar la transformada de la función y la multiplicamos por un factor menos i omega elevado al alfa. Bien, ahora calcularemos la derivada de orden beta de esta función g. Por definición, aplicándola simplemente, tenemos la expresión número 15. Pero ya sabemos cuál es la transformada de la función g. Entonces, sustituyendo ese resultado, obtenemos la ecuación número 16 y observemos que tenemos dos factores, un menos i omega elevado al alfa y un menos i omega elevado a la beta. Son la misma base, entonces la ley de los exponentes nos permite sumar sus exponentes justamente, y basta con observarla de cerca y notaremos que esto está definiendo a la derivada fraccional de orden alfa más beta. Entonces, en conclusión, aplicar la derivada de orden beta a la derivada de orden alfa de una función f de x es exactamente lo mismo que derivarla de orden alfa más beta. Respecto a este punto, el criterio de Ortigueira-Machado es más específico. Si esta propiedad en particular es válida solamente para alfas y betas negativos, es decir, para integrales, una derivada de este estilo se llamaría derivada fraccional en sentido amplio. Mientras que por otro lado, si es válido para cualquier alfa y cualquier beta, sería una derivada fraccional en sentido estricto. Bueno, nos falta demostrar todavía una propiedad para definirlo, pero esto sugiere que el operador sería una derivada fraccional en sentido amplio y también en estricto, ya que no le hemos dado ninguna limitación a esta alfa y esta beta. Bien, veamos el quinto punto. Para este punto vamos a decir que h de x es una función que viene como el producto de una función f de x y g de x, que admiten transformada de Fourier. Ya que admiten transformada de Fourier, es posible utilizar el teorema de convolución, que nos da una propiedad útil. Aplicar la transforma en producto de funciones nos da la convolución de las transformadas. Y este factor 1 sobre raíz de 2pi se tiene que incluir por la definición de transformada que estamos ocupando. Entonces veamos, vamos a calcular la derivada de orden alfa de esta función h de x, que por definición simplemente es la ecuación número 19. Bien, ya sabemos que h de x es el producto de dos funciones, entonces, según el resultado del teorema de convolución, podemos escribirlo como una convolución de transformadas en la ecuación número 20, y si escribimos explícitamente la convolución, tenemos la ecuación número 21.
Una vez en este punto, basta con hacer un cambio de variables, que es lo que estamos expresando abajo, y llegaremos a la ecuación número 22. En la ecuación 22 hay que hacer un pequeño tratamiento algebraico para separar esta menos i del factor sigma más rho, y tenemos la ecuación número 23. Esta es de interés porque nos permite utilizar el teorema del binomio, que está aquí establecido, y escribirlo de una manera más simple. Lo siguiente es pasar la suma como la última operación a realizar y trabajar sobre el factor menos i elevado a la alfa, que también está expresado, que es lo que hicimos exactamente. Esto nos permite tener unos factores más similares a los que se ocupan en las definiciones, y agrupando todos los factores de sigma con todos los factores de rho, tenemos la ecuación número 26. Obsérvese que lo que está entre corchetes define a la derivada fraccional de orden k de una función g. Esto lo expresamos en la ecuación número 27, y veamos que la integral que está antes de la derivada está definiendo a la derivada fraccional de orden alfa menos k de una función f. Finalmente lo establecemos en la ecuación número 28, y entonces podemos afirmar que la derivada fraccional de Fourier es una derivada fraccional en el sentido de Ortigueira-Machado. Y como lo mencionamos en el punto número 4, es una derivada fraccional en sentido amplio y también en sentido estricto. Pues bien, dado que este operador posee muchas propiedades muy buenas, hemos pensado en utilizarlo para algunas aplicaciones. En nuestro caso, hemos pensado en describir un modelo tipo MOND que evite las funciones de interpolación. MOND es una teoría que es alternativa a la materia oscura y trata de explicar el aplanamiento asintótico de las curvas de rotación sin incluir esta materia oscura. Nuestra propuesta es modificar el potencial como aparece en la ecuación 29, lo que involucra una derivada fraccional, en este caso de Fourier. Siguiendo esta línea, podemos encontrar estos casos especiales para el potencial. Específicamente para alfa igual a 0, recuperamos el propuesto por la teoría clásica de Mond, y para alfa mayor que 0, pero menor que 1, tenemos esta otra expresión que pues podríamos utilizar para calcular cualquier potencial entre esos valores. Igual, si seguimos exprimiendo las propiedades, podemos obtener estas aceleraciones que en el caso específico de alfa igual a 1, a un medio, tenemos la misma expresión MOND que sirve para explicar el aplanamiento asintótico de las curvas de rotación, y para alfa exactamente igual a 1 recuperamos la misma expresión de Newton. Respecto a la ecuación número 31, este factor R asterisco lo hemos encontrado que es exactamente igual a un factor ya reportado en la literatura llamado radio MOND. Este factor es muy relevante porque sirve para recuperar la expresión de Tully-Fisher, esta vez como una predicción teórica, lo cual también hemos logrado. Pues bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención, y aquí dejo algunas referencias por si desean consultarlo con más profundidad.